Hola, bienvenidos a un nuevo video de Magic World. Hoy día vamos a presentar el video que se trata de nociones de osteología. Bueno, ¿qué es la osteología? La osteología es una rama de la anatomía que estudia los huesos. Se preguntarán ¿qué son los huesos? Los huesos son piezas blancas, duras y resistentes que componen al esqueleto humano. ¿Sabes cuál es la clasificación de los huesos? Bueno, los huesos se clasifican en huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y los huesos que son un poco menos conocidos, que son los huesos sesamoideos. Los huesos largos se componen por el húmero, radio, cúbito, fémur, tibia y peroné. Los huesos cortos se componen en carpo y tarsos, mientras que los huesos planos son los huesos del cráneo, las costillas, el esternón y la escápula, mientras que los huesos irregulares son los huesos de las vértebras, algunos huesos de la cara, como podemos ver en la siguiente foto, y huesecillos del oído. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los huesos menos conocidos o que mucha gente no conoce, ¿no? Que son los huesos sesamoideos. Estos huesos son o se encuentran en los tendones de las manos, rodillas y pies. El hueso sesamoideo más grande es el hueso de la rodilla, también conocido como el hueso de la rótula o hueso patela. ¿Cuál es la composición química de los huesos? Bueno, los huesos están formados por sustancias orgánicas e inorgánicas. La osteína u oseína es la sustancia orgánica y tiene 1/3 total del hueso. Las sustancias inorgánicas son sales minerales en forma de fosfato y carbonato de calcio. Esta compone el 2/3 partes del hueso. Ahora vamos a estudiar lo que es la estructura de un hueso largo. La estructura de un hueso largo se divide en 3 partes, como podemos ver en la siguiente foto: epífisis, diáfisis y metáfisis. La diáfisis se compone de una matriz dura y cilíndrica que envuelve una cavidad central, ocupada por la médula ósea y formada por glóbulos rojos. Epífisis son los extremos de huesos largos, es ahí donde se encuentra la médula ósea. La metáfisis. ¿Qué es la metáfisis? Es la porción que une a la diáfisis con la epífisis. Se hace llamar lámina epifisiaria y son centros de crecimiento que desaparecen en la madurez o en el término de osificación, convirtiéndose en líneas epifisiarias. ¿Cuál es la estructura externa de un hueso? Bueno, se compone de 3 membranas: periósteo, pericóndilo y endósteo. El periósteo es la capa del tejido conjuntivo que produce capas frescas de hueso y se divide en 2 capas, la capa externa y la capa interna. La capa externa es más que todo fibrosa, mientras que la capa interna es altamente celular. Eso quiere decir que aloja las células del hueso. El pericóndilo es la capa del tejido conectivo denso e irregular que rodea el tejido cartilaginoso, proporcionándole de sustancias nutritivas. El endósteo. Él tapiza la superficie de la cavidad medular. Ahora vamos a estudiar lo que es la estructura interna del hueso. En esta estructura tenemos al tejido óseo. La cantidad de células del tejido óseo es más bajo comparado con otros tejidos. Como podemos ver en la siguiente foto, las células inmersas están rodeadas por una matriz extracelular que se compone principalmente de colágeno con un alto contenido de calcio que da dureza al tejido óseo. Estas células inmersas se dividen en 2 tipos de células: las células mesenquimatosas y las células hematopoieticas. Entre las células mesenquimatosas podemos ver 3 tipos de fases diferentes, para que lo entiendan mejor. Ahora van a ver por qué digo esto. La célula osteoprogenitora es la célula madre
de todas las células. Es pluripotencial, capaz de diferenciarse de otras células. Y también está comprometida a formar hueso. Esta da origen a la célula osteoblasto. La célula osteoblasto es la célula ósea inmadura que se debe encontrar o que se encuentra en la periferia del hueso. Esta es capaz de reparar hueso, pero esto solamente sucede si es que se diferencia de los osteocitos. Los osteocitos son las células inmersas rodeadas de la matriz extracelular, como hemos escuchado anteriormente. Las células hematopoyéticas. Entre estas células tenemos a las células osteoclastos. No se confundan, osteoblastos con osteoclastos. Estas células se encuentran también en la periferia del hueso. Su función es degradar hueso y trabajan simultáneamente con las células osteoblastos. ¿Cómo es eso? Ahorita van a ver por qué. Estas células, como ya sabemos, se encuentran en la periferia del hueso y cerca del osteoblasto. Su función es degradar los huesos para el proceso de reestructuración. Luego el osteoblasto forma nuevo tejido y es así como se reestructura el hueso. Bueno, esto fue la primera parte de nociones de histología. Espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar en sus comentarios.